Son los mangos aquellos dos troncos con una sola copa, donde Martínez Campos conferenció con Maceo. Y cuando le dijo que ya García había entrado, Antonio le dijo: ¿quiere usted que le presente a García? García estaba allí, en ese monte. Todo ese monte era de cubanos nomás. La gran epopeya de nuestras guerras libertarias cuenta con páginas dignas de ser incluidas en los antiguos cantares de gestas. Pero de todas, hay una que no cede en protagonismo a ninguna, pese a no ser una acción militar: la protesta de Baraguá. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. El señor Campos pretendió que todos fuéramos engañados por su astucia y se equivocó. Por más político que parece, no ha sabido emplear todos los medios para hacer general lo que algunos han querido llamar tratado. Es en Baraguá donde se alza la República sobre las intrigas y maquinaciones de los que la traicionaron. El instante que se produce el relevo de las clases sociales en la conducción de la guerra. No serán ya los ricos hacendados, sino los surgidos de las masas más humildes del pueblo, quienes echarán sobre sus hombros los destinos de la patria. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. La protesta es el epílogo de un capítulo funesto en la Guerra de los 10 años. En febrero de ese año 78, en el Sanjón, se firmaba por un autotitulado Comité Revolucionario las bases para una paz con los españoles, en las cuales no se contemplaba la independencia de la patria. Normalmente cuando las personas hablan de Baraguá se refieren al 15 de marzo, y Baraguá es un proceso en el cual se involucran muchísimas personas. Tendríamos que comenzar por el Pacto del Sanjón el 10 de febrero, e incluso antes del Pacto del Sanjón. ¿Por qué razón? En primer término, en el año 1877, Vicente García es electo presidente de la República de Cuba en armas. Esta elección se debe precisamente a que era el hombre que mejores condiciones tenía para dirigir la República en ese instante. La situación es compleja en extremo. A Vicente llegan los informes de la presencia del teniente coronel Duque de Estrada, quien en su condición de prisionero de los españoles ha visitado el campo insurrecto con proposiciones de paz por parte de los colonialistas. ¿Qué carijo le pasa a esta gente? Tanto nadar para venir a morir a la orilla. Tamayo, ¿te ha dado por hablar solo? Pasa que la noticia le llega a uno y lo pone de cabeza. ¿Y cuáles son las nuevas? Que en el Camagüey esta gente se le ha mellado el machete y se le han cansado los brazos. Y andan mendigándole la paz a los españoles. ¿Cómo es eso? Esa gente es del mayor Agramonte. Y ese si no hubiera entrado nada de eso. Pues así son las cosas. Andan de trato con el Martínez Campos ese. Y aunque de hecho no son los únicos, hay un grupito ahí sacándole el cuerpo a la guerra. Le ha tocado a Vicente García la triste suerte de que la República muera en sus brazos. Designado presidente en los días finales del año 1877. El destino de la guerra está echado. ¿Qué va a pasar entonces? Si esto va de veras, se acaba la guerra. Y aquí y seguimos como la siempre fiel isla de Cuba. Entonces, ¿de qué nos ha servido 10 años dando machete? La situación es compleja en extremo.
A Vicente llegan los informes de la presencia del teniente coronel Duque de Estrada, quien en su condición de prisionero de los españoles ha visitado el campo insurrecto con proposiciones de paz por parte de los colonialistas. Prácticamente la República de Cuba en armas está en franca declinación, la lucha está un poco detenida, las acciones militares prácticamente combaten las tropas de las Tunas fundamentalmente, y entonces realmente la situación es muy compleja. En esos laboreos de la independencia, Arsenio Martínez Campos pues se entrevista con los principales jefes de la revolución en ese instante. Al campamento del general Tunero llegan los enviados del jefe militar de la Plaza de las Tunas, con el propósito de sostener conversaciones entre los representantes de ambos bandos. Vicente García envía a algunos de sus representantes a conversar con Prendes Gat, pero bajo una atribución muy especial, y es que le dice que ha de limitarse a las atribuciones que le están conferidas por la Constitución. Creí oportuno aceptar la conferencia que se me había propuesto con el fin de ganar tiempo, informarme de lo que realmente pasaba en aquel territorio, impedir la desmoralización de la Fuerza Armada que me acompañaba. Pero ya en Camagüey se pacta con el enemigo. Duque de Estrada se mueve con toda libertad en el campo cubano. Se dan pasos apresurados a una paz en la cual la independencia no es contemplada. En su condición de presidente de la República, Vicente viaja al Camagüey a fin de sostener entrevista con la Cámara de Representantes. Allí se percata del ambiente favorable a aceptar la paz. Se le indica la conveniencia de aceptar una entrevista con el general en jefe español. Hay que significar que Vicente García, siendo el presidente de la República de Cuba en armas en ese instante, pues trata de revivir los ánimos de la lucha. Organiza sus tropas que están combatiendo con buen ánimo, organiza las tropas de Bayamo, los camagüeyanos que están por la independencia absoluta del país y algunos de las villas, e incluso hace ingentes esfuerzos por aunar a los directivos de la Cámara de Representantes en ese instante. En su condición de presidente de la República, Vicente viaja al Camagüey con el fin de sostener entrevistas con la Cámara de Representantes. Allí se percata del ambiente favorable a aceptar la paz. Se le indica la conveniencia de aceptar una entrevista con el general en jefe español. Enterado de las proporciones que había tomado el mal en Camagüey, resolví ganar tiempo entrando en negociaciones que, sin traer compromisos, me permitieron combatir las causas disolventes que allí imperaban y levantar el espíritu de la tropa. La conferencia entre el Tunero y el general en jefe de los colonialistas, Martínez Campos, queda pactada para el Chorrillo el 7 de enero. Y esa reunión del Chorrillo de Najasa es donde Martínez Campos viene tratando de imponer ya lo que pudiera haber sido el pacto del Zanjón, o el pacto del Chorrillo en este caso. Sin embargo, Vicente García le dice a Martínez Campos de que él no puede aceptar para Cuba una paz que no lleve consigo la independencia de la República. Ni mi posición de presidente, ni mi condición de patriota, me permitían tratar sobre otras bases que no fueran las de la independencia de la patria. Porque son las atribuciones a las cuales le han conferido. Y además le dice que debe consultar a la mayoría. Después Vicente incluso aclara en sus documentos que el hecho de pedirle de consultar a la mayoría tenía como objetivo ponerse al habla con Antonio Maceo y además ganar tiempo para reordenar las fuerzas dispersas. Pero al parecer dentro del propio seno de la Cámara y algunos jefes militares ya se encontraban de acuerdo con Martínez Campos. Y a partir de ahí es que entran en negociaciones ya ellos con los españoles. La Cámara de Representantes queda disuelta. La misma no podía negociar una paz que no conllevara la independencia y su lugar es ocupado por un llamado Comité del Centro, el cual sería encargado de parlamentar con el jefe español. Las negociaciones entre el Comité y Martínez Campos cumplen sus propósitos. El 10 de febrero en el Zanjón, en el campamento donde se encontraba el general en jefe de los colonialistas, se firma el oprobioso pacto. ¿Ya? De un plumazo se acaba la guerra. Nos olvidamos de nuestros muertos y adiós. Pues no, señor. No voy en esa.
a mí hay que cogerme en el monte dando machete. A partir de ese instante es que Vicente García, bueno, pues da su parecer y anota en su diario de campaña la manera en que se están comportando algunos jefes cubanos de esos instantes. Febrero 11. Marcho para las Tunas después de haber pasado 1000 mortificaciones y hasta amarguras estos días, presenciando los escándalos contrarrevolucionarios y hasta de traición, y sin poderlos evitar. Es entonces que ya se habla directamente con Antonio Maceo. Hay una correspondencia hábil con Antonio Maceo en la cual le explica qué ha pasado en el Sanjón y la decisión de los tuneros y de las personas que él tiene bajo su mando. El general anda palabreado con algunos cuantos jefes. Parece que le vamos a dar vuelta a ese dichoso pacto del Sanjón. ¿Qué? ¿Seguimos en guerra? Mira, compadre, el general todavía no se ha bajado del estribo. Y por allá por Santiago de Cuba andan los Maceos y otra pila de generales en lo mismo. Naitica de paz. Cuando ya se divisaban en lontananza los destellos de la libertad y de la independencia, la traición, el soborno y la cobardía, además de las bajas pasiones, han venido a desalojar tan ansiado bien. Esclarecedora resulta su activa correspondencia con el general Antonio Maceo. Ambos buscan la unidad de los jefes militares cubanos en tan aciagas horas. Es ahí cuando entonces ya Martínez Campos concerta una entrevista con Antonio Maceo y Pedro Martínez Freire, uno de los jefes orientales, le escribe a Vicente García y le dice que es necesario que él esté en Baraguá, porque allí se va a decidir el futuro de la República. El 14 de marzo, en vísperas de la trascendental conferencia que habrá de sostener con Martínez Campos, Maceo se reúne con Vicente García. Dice Martínez Freire que se fundieron en un abrazo y en aquel abrazo quedó sellado el futuro de la revolución. Sucedió entre San Agustín y el Júcaro, y como Maceo tiene que celebrar conferencia con el general español mañana, le hice algunas observaciones sobre la actitud con que debía presentarse a la conferencia y la posición en que estaba el jefe español. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Aquí no hay sanjonero, Matías. Y sí fieles cubanos a la causa de Cuba libre. Baraguá. Son los mangos aquellos dos troncos con una sola copa, donde Martínez Campos conferenció con Maceo. Y cuando le dijo que ya García había entrado, Antonio le dijo: ¿quiere usted que le presente a García? García estaba allí, en ese monte. Todo ese monte era de cubanos nomás.